Bienvenidos a la cuarta lección de este estado de alarma y seguimos con el tema 8, ahora 10, en la nueva edición del libro de texto de referencia, y donde nos habíamos quedado en esta diapositiva, donde se ven las sustancias para Descartes, las tres sustancias, la infinita o divina, la res cogitans o la cosa pensante, y la res extensa, que no es otra cosa que el mundo físico. Aquí están los atributos. Recuérdese que los atributos son el modo como una sustancia es esencialmente, es decir, que es ante todo la cosa infinita, Dios, infinitud, ya veremos qué significa eso. ¿Qué es ante todo la cosa pensante? Bueno, pues pensamiento. ¿Y qué es ante todo la cosa extensa? Extensión. Recuérdese que dijimos que la extensión es una propiedad de las cosas físicas que básicamente reduce su percepción a solo aquello que puede ser medido y aquello que puede, en última instancia, compararse, no olvidemos nunca lo que tiene Descartes en la cabeza, con las ideas matemáticas. Es, en realidad, una reducción de nuestra experiencia del mundo físico. Todo aquello que tiene que ver con los sentidos, tal como los usamos, queda más bien fuera de esa comprensión del mundo físico. Nosotros, cuando vemos un movimiento como un todo. No entrevemos en eso que se mueve inmediatamente una figura en movimiento como la estudiamos en el bachillerato en física. Pero es lo que pretende precisamente Descartes. Más allá de lo que él llamará las propiedades secundarias, las cualidades secundarias de las cosas, están las cualidades primarias, que son el tamaño de la figura y el movimiento. Bien, pasemos la diapositiva y nos encontramos ahora con la deducción de las sustancias. ¿Qué significa deducción? Recuérdese que decía Descartes en el método: si una proposición es evidente, clara y distinta, es por tanto verdadera de forma indudable, pues si eso es así, todo lo que se deduzca lógicamente a partir de esa proposición, de ese enunciado, es igualmente evidente. El principio de deducción es esencial para entender a Descartes. Una vez hallada la primera evidencia de tipo metafísico, pienso, luego existo, el resto de deducciones serán igualmente evidentes. Pero ojo, ya no estamos en ese mundo o en ese nivel de la duda metódica que me lleva a la primera certeza. Ya no hace falta, ya tenemos la primera certeza. O sea que podría decirse que todo lo que viene a continuación, el problema sobre todo de Dios, deriva de la primera certeza. Es como si fuera una forma de demostrar la existencia de Dios basada exclusivamente en la certeza absoluta de que yo existo en tanto pienso. Yo, como cosa pensante, que sabe en tanto piensa que existe, soy capaz, a partir de esa evidencia, de deducir la existencia de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenéis cómo deduce Descartes las tres sustancias. La primera sustancia la deduce pues sencillamente por el hallazgo final del proceso de duda metódica. Es la más evidente, o si se quiere, la más segura de todas. La segunda sustancia que va Descartes a deducir de esa constancia de que yo pienso, luego existo, es evidente, de que la sustancia pensante, la res cogitans, es evidente, va a ser Dios. Descartes ahí vacila un tanto. De hecho, propone no uno, sino tres argumentos distintos sobre la existencia de Dios. Esos tres argumentos son una mezcla del problema en los dos grandes libros de Descartes a este propósito, que son Discurso del método, texto más bien, Discurso del método y Meditaciones metafísicas. ¿Cuáles son esos tres argumentos? Ojo, no son argumentos cualquiera, son intentos de mostrar que Dios es igualmente evidente que el yo pienso. O sea que la evidencia de su existencia es equiparable a la del yo pienso. El primer argumento es el argumento causal.
Descartes, que ya ha establecido una jerarquía de las ideas, lo vimos en diapositivas anteriores, ideas adventicias, facticias e innatas. Las que pueden ser claras y distintas son las terceras, las innatas. Pues examina su mente, lo propone así, y descubre en él la idea de Dios. Y claro, yo no puedo haber creado esa idea, no puede ser una idea facticia, porque yo no soy Dios. Si claramente percibo, dice Descartes, claramente entiendo que mi existencia no depende de mí mismo. Sé que pienso, sé que existo en tanto pienso, pero no sé si pensaré dentro de un minuto y no sé si estaré, por tanto, seguro entonces. Si no sé si voy a existir dentro de un minuto, no soy yo en absoluto la causa de mi existencia. Así que, ¿de dónde viene esa idea de un ser sumamente perfecto, omnipotente, omnisciente? Pues de Dios mismo. Esa idea ha sido puesta en mí por Dios. Ese es un argumento que se llama causal y es un poco débil, francamente. El segundo argumento os resultará conocido, porque es una versión, la primera versión que hace Descartes de la idea, del argumento, ontológico. Por eso lo vimos en la presentación del triple tema anterior. Al final se recordará que cuando hablábamos de San Agustín mencionábamos pues, a un personaje ya tardío, agustiniano también, platónico agustiniano, que era San Anselmo. El argumento de San Anselmo decía que Dios es aquel ser más allá del cual nada mayor ni más perfecto puede pensarse. Y razonaba San Anselmo que piense lo que piense, como lo más perfecto, lo que esté por encima de eso será Dios. Y por tanto Dios es necesariamente existente, porque si no existiera eso que es más perfecto de lo más perfecto, de lo que yo pienso que es más perfecto, bla, 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 pues entonces no sería lo más perfecto, porque no existiría. Ese argumento tuvo un enorme prestigio durante la Edad Media, hasta que, digamos, se impone el modelo aristotélico de Santo Tomás, donde las demostraciones de la idea de Dios tienen que empezar por la experiencia sensible y no por la idea de Dios misma. Así que Descartes echa mano, como rescatándolo del olvido, el argumento ontológico, y le da una primera forma, que es la idea basada en la idea de perfección. La idea de perfección no puede ser facticia ni adventicia, razona Descartes. ¿Por qué no puede ser facticia? Porque nada que yo piense que soy yo, no encuentro en mí nada que sea perfecto, Es decir, o un argumento más comprensible, si yo fuera perfecto, no sabría que soy imperfecto. Si yo tuviera la capacidad para ser un ser perfecto, por ejemplo, eterno, como Dios, sería Dios, puesto que yo tendría la capacidad de crearme como Dios. No es el caso, y por supuesto ninguna idea adventicia tiene lo más mínimo que ver con la idea de perfección. Lo que entra en mi mente, que viene aparentemente de fuera, en ningún caso tiene esa consideración. Así que, si no he sido yo, si no es adventicia y no es facticia, tiene que ser innata, y yo no puedo ser su creador, luego tiene que ser Dios. Ese argumento también, digamos, que tiene ciertas debilidades, o al menos Descartes se ve, por no calificarlo pues de tramposillo, se ve la necesidad de proponer un tercer argumento. Este es un argumento que realmente también parte del argumento ontológico de San Anselmo, pero está mucho más ligado a lo que realmente tiene Descartes en mente, que no es tanto probar que Dios existe como un ser personal, ni mucho menos. Las características de ese Dios cartesiano pues son muy físicas, digamos, muy parecidas al Dios de Aristóteles. Es decir, un Dios que simplemente justifica el despliegue de leyes naturales absolutamente inquebrantables, ¿no? Dios, por tanto, será una imagen que debemos a Descartes. Él la populariza. Dios es un relojero que ha hecho un reloj perfecto,
pero esa imagen, Dios como relojero que ha hecho un perfecto reloj, tiene dos lecturas. Primero, el relojero, por supuesto, es el súper relojero. No puede haber un relojero mejor, naturalmente, porque es Dios. Pero la segunda lectura es que la misión del relojero en ningún caso es estropear el reloj, es decir, alterar su curso, es decir, hacer que no funcione de modo perfecto. ¿Qué significa eso? Algo que se ha detectado inmediatamente en la época, que la idea de providencia, tan querida en la tradición cristiana filosófica, la idea de que aunque la ley física, la ley natural depende de la divinidad, en cualquier caso, en cualquier momento, Dios puede alterarla, es el principio del milagro, una alteración de la ley natural producida por Dios mismo, pues eso queda absolutamente excluido. No puede haber milagro, es absurdo, porque eso significaría que el relojero no ha hecho un reloj perfecto. Y también, claro, va a convertir al filósofo de la naturaleza, lo que llamaríamos hoy un científico, en el auténtico teólogo, porque el auténtico conocimiento de la divinidad está en el reloj, en la obra de Dios. Entonces la naturaleza se convierte en un libro matemático donde podemos profundizar en el pensamiento profundo de la divinidad. Todo esto aún es prematuro, porque Descartes no lo plantea así, pero se planteará en el racionalismo posterior. El movimiento que genera Descartes irá acercándose a la idea de, por decirlo de una manera muy resumida, como decía antes, de que el auténtico teólogo es el científico. El auténtico conocedor de la naturaleza divina es el científico, y no el sacerdote, no el creyente, para entendernos. En fin, el tercer argumento, el ontológico matemático, no es otra cosa que hacer el siguiente razonamiento. Del mismo modo que es indisociable la idea de triángulo con la idea de que sus tres ángulos sumen 180 grados, una cosa sin la otra son imposibles de pensar, siendo dos cosas diferentes. Esto es lo que suele hacer el signo igual en una ecuación. Es decir, hace idénticas dos expresiones diferentes. 2 más 2 igual 4. El 4 y 2 más 2 no son lo mismo, pero se identifican absolutamente con el signo igual. Va por ahí Descartes. Del mismo modo que un triángulo, la idea de triángulo es indisociable, como decía antes, del hecho de que sus tres ángulos sumen 180 grados, la idea de Dios es indisociable de su existencia. Si pensamos a Dios y lo pensamos como no existente, entonces no es Dios. Y si pensamos la existencia sin Dios, entonces no hay existencia, digamos, suficientemente fundamentada. Tiene que haber una existencia en sentido absoluto. Alguno dirá, ¿por qué? Porque si no, no saldríamos nunca del yo pienso. Si no, no saldríamos nunca del nivel de la conciencia. Si el Dios cartesiano no queda claramente demostrado como existente, no hay posibilidad alguna metafísica, digamos, filosófica, de justificar nuestro saber, nuestra ciencia del mundo exterior a la conciencia. Porque, aunque yo pueda decir pienso luego existo, fuera de la mente no puedo decirlo, con la misma seguridad absolutamente indudable. Ya vemos que esa insistencia, tres argumentos, a falta de uno, de Descartes por demostrar que Dios existe, no es, digamos, simplemente porque fuera un católico ferviente, no es simplemente la voz de un hombre de fe. Es un filósofo que quiere que el saber, nuestro saber del mundo exterior, esté garantizado absolutamente fuera de la conciencia, fuera de la mente. Es evitar, sin ir más lejos, pues esa sospecha que además es un típico argumento de muchas películas de ciencia ficción. Matrix, siempre pongo ese ejemplo porque es una excelente película sobre eso, de que eso que queremos el mundo exterior es en realidad una quimera, o sea, una ilusión, un sueño. Es un tema también muy barroco. Descartes escribe su obra en pleno auge, tanto en el arte como en la literatura del barroco. Es un tema recurrente, por ejemplo, en el barroco, la idea de la vida como sueño.
la idea de que todo eso que parece ser verdad en realidad es un simulacro, la idea de la fugacidad de todas nuestras creencias, no solo los valores morales, el sentido de nuestra vida, sino también del mundo como mundo. Todo desaparece en la nada. Es algo, una vivencia esta que da mucho juego en la literatura de la época. O también las alteraciones de la conciencia. Ya decía Descartes cuando aplicaba la duda metódica, sobre todo en el tercer nivel, que incluso las certezas más racionales pueden ser fruto de un engaño. Y Meditación Metafísica incluso menciona como una alteración de la conciencia que modifica por completo nuestra percepción del mundo, el licenciado Vidiera de Cervantes, que es las novelas ejemplares de Cervantes, igual que el Quijote, son un éxito europeo, como diríamos hoy global, bueno, no global, bueno, circunscrito al mundo europeo en la época, ¿no? Menciona el licenciado Vidiera. Así que es necesario, por tanto, que Dios exista, porque su no existencia es contradictoria con su misma idea. Y esa garantía de que Dios existe garantiza a su vez que existe el mundo. Ahí el argumento de Descartes, ya se lo digo a todos los que están escuchando este vídeo, es cutre a morir. Porque él viene a decir que como Dios es muy bueno, como Dios es el ser superior, no puede ser engañoso, no puede ser malvado, es fruto de toda perfección y de toda bondad, bla, 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 no me va a engañar cuando dirijo mi razón ¿hacia qué? Hacia los modos esenciales, los modos del atributo, recuérdese, de eso que está fuera de mí. O sea, si dirijo mi razón adecuadamente, siendo mi razón esa capacidad que tengo para descubrir ideas claras y distintas, no va a permitir Dios que me engañe con eso. Un argumento absolutamente débil. Pero al menos quiere salvar Descartes la existencia de ese Dios matemático, este Dios relojero, para que, como digo, nuestra confianza en el mundo, en la existencia del mundo exterior, no se vea comprometida. Llegamos al final del tema, de ese tema resumido de Descartes, haciendo como un pequeño flashback a cosas que hemos visto antes en esta presentación, cuando hablábamos de la moral provisional cartesiana, cuando decíamos que Descartes, al someter a duda a todo, pues una de las cosas que le parecía fuente de incertidumbre y por tanto donde no cabía encontrar verdades claras y distintas, era pues en el mundo de la moral. Y si la idea de bien, recordaba Platón, sin ir más lejos, no es ni mucho menos un fuente de conocimiento seguro, no es tampoco un sinónimo de la verdad. En ese sentido, Descartes está muy lejos de ese Platón maravilloso que considera que el bien, la verdad y la belleza son tres aspectos de lo mismo. Está muy lejos y viene a decir Descartes que sobre asuntos morales, piénsese siempre que él está, aunque no lo diga explícitamente, está pensando en el bien como sinónimo de la verdad, pues que ahí hay que esperar. El método está pensado para un tipo de verdades claras y distintas, para un tipo también de ámbito, la naturaleza, la physis, y no tanto la polis, no tanto el mundo humano, no tanto el mundo de los valores, como decimos hoy, éticos o morales, o, para decirlo en términos platónicos, el mundo del bien. Así que él, cuando propone en el discurso del método la moral provisional, de la que ya hablamos anteriormente, pues propone, fíjense, tres reglas muy garbanceras, es verdad, pero también muy sabias. Son tres reglas más bien orientadas no hacia el conocimiento del bien, sino a la propia vida. La primera es obedecer las leyes y costumbres del país donde se viva, o sea, el principio básico de la integración, que se dice hoy, saber mantener tu singularidad, pero en un medio donde es necesario adaptarse, un medio social donde es necesario adaptarse. La segunda regla
es una regla muy personal, creo yo que absolutamente acertada, que es ser firme y decidido. ¿Qué significa eso? No vacilar. Y uno se pregunta, bueno, uno ¿cuándo sabe lo que tiene que hacer y lo que no? La respuesta de Descartes siempre es la misma. Es decir, reflexiona sobre qué pretendes hacer, date todo el tiempo que necesites, pero una vez que decidas qué hacer, sé firme. Es verdad, es cierto. Quizá ese segundo principio de Descartes tenga mucho que ver, son complementarios, con ese verso de Machado que dice: hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Es cierto, porque si uno es firme y decidido en sus acciones, garantiza que aquello que haga lo hará bien. Pero si uno vacila y elige lo primero que se le ocurre sin pensarlo mucho, normalmente se equivocará. Y luego la tercera, a mi juicio, también es muy sabia. Entre otras cosas porque estamos en la cultura hoy, no en tiempo de Descartes, de la queja continua. Hoy tiene un prestigio enorme el quejica, el sistema, el capitalismo, todo. No, Descartes en eso es muy sabio, dice: antes que vencer la fortuna, es decir, la suerte, tu destino, tus condiciones, eso, tienes que aprender a vencerte a ti mismo. Es decir, esto se aprende con la edad, es cierto. Y es que el enemigo número uno de uno mismo no suelen ser las circunstancias, a veces sí, por desgracia, pero pocas veces, sino que es uno mismo como adversario de tus decisiones, como un peso muerto de las mismas. Todos tenemos ahí a un otro yo que muchas veces nos estropea decisiones clave. Eso lo sabe cualquiera. Que no somos un yo coherente, el yo psicológico, no el yo racional. No somos un yo coherente, sino muy incoherente. O sea, somos una mezcla de tensiones contrapuestas, de sentimientos encontrados, de vacilaciones de todo tipo, de angustias diversas. Hombre, muchos van al psicólogo para que les explique qué soy yo, ¿no? Gran pregunta. Si usted no lo sabe, ¿por qué viene aquí? El psicólogo no dice eso, claro. Procure intentar, es una técnica típica de cualquier terapia, intentar que tú mismo reconozcas a esos enemigos interiores que te impiden básicamente pues, vivir bien, o, por decirlo en términos aristotélicos o simplemente sensato, ser felices. En fin, la tercera regla, a mi juicio, es bastante sabia. Hay que intentar vencer siempre a uno mismo antes que a la fortuna, o si queréis, por utilizar un lenguaje más de ahora, a las circunstancias. Claro, ¿a qué viene también esta consideración del voluntarismo moral? Porque Descartes tiene un problema solapado en lo que acaba de exponer en diapositivas anteriores, y es mostrar cómo la razón, si se atiene al método, si solo haya verdades claras y distintas, nunca se equivoca. Esta convicción tiene que hacerse cargo de un problema que tiene mucho que ver con ese. Y bueno, si nunca se equivoca, ¿por qué nos equivocamos? Es decir, si nunca se equivoca, ¿cómo es que hay errores de todo tipo? Ahí se propone Descartes, lo vimos antes en el esquema azul, propone Descartes distinguir claramente en la razón, ojo, no en los sentimientos. No está hablando nunca Descartes de ese otro lado no racional que poseemos todos, de nuestro ánimo, ¿no? De nuestra vida psíquica, sino el lado puramente racional. Ahí hay dos modos del mismo atributo. Recordad el esquema anterior de azulito, ¿no? Está un único atributo de esas cosas pensantes, que es el pensamiento, y dos modos distintos: la percepción, que es el modo como reconocemos las ideas claras y distintas, la evidencia, bla, bla, bla. O sea, podríamos decir que la percepción es el modo más
o que nos hace pensar más en eso que llamamos razón. Pero luego hay otro modo que no es percepción, que es determinación. ¿Qué pasa con la determinación? La determinación es aquello que impulsa la voluntad. O sea, es el modo como queremos. Y uno dice, pero, ¿qué queremos? No es que queramos pues ser millonarios o que queramos encontrar el amor de nuestra vida. No es ese tipo de querencias, sino la determinación, la querencia en el sentido puramente intelectual. Queremos saberlo todo. Queremos hacer que todo lo que conozcamos sea claro y distinto. Este impulso de la razón no es razón, es determinación, es voluntad. Entonces ahí hay como una contradicción. Descartes lo plantea en esos términos. Por una parte está el entendimiento, la razón, que se ve a sí misma como finita, o sea, no sabemos todo, sabemos que no sabemos. Recordad a Sócrates, somos más conscientes de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Y por otra parte la voluntad, un impulso a saberlo todo. Y además, la primera, la razón, es en ese sentido pasiva, mientras que la voluntad es activa, nos hace actuar, buscar la verdad. Hay Descartes muy brillante y a la vez un tanto deprimente. Él dice, como razón somos muy poca cosa. Somos pequeños e insignificantes. Pero como voluntad, somos divinos. Si miro mi razón, soy humano, mortal, limitado, no sé casi nada. Pero si miro mi voluntad, lo quiero ser todo. O sea, desde el punto de vista de voluntad, no es que quiera ser Dios, es que soy Dios. De forma, por supuesto, de forma simplemente como deseo. Pero la voluntad es infinita. Y claro, si la voluntad es infinita, y es el motor de nuestras acciones, es fácil entender que es la voluntad la que nos lleva al error. ¿Por qué? Pues imaginamos la voluntad como una especie de gigantón que nos empuja. La razón es un tipo enclenque, así flacucho, empujado por un gigantón enorme que es la voluntad, y se camina más deprisa, camina más deprisa, camina más deprisa, y ¡pum!, la razón tropieza. Pero cuando tropieza no es porque la razón no sepa descubrir la verdad, sino es porque se ha precipitado, porque la voluntad siempre va por delante. Esta diferencia dentro del ámbito de la cosa pensante entre razón y voluntad es esencial. No, y también porque tenemos esa experiencia que no es racionalista, sino que es puramente vital, y es la experiencia de la distancia enorme entre los deseos y la realidad. La realidad siempre es limitada, los deseos son muchas veces infinitos. Muchas veces cuando contrastamos la realidad con el deseo nos deprimimos, pero es que es lo propio del deseo. Ser mucho más, ir mucho más allá de las posibilidades reales que tenemos o que nos ofrece la existencia o la vida o nuestro medio. Pues es eso, es precisamente la voluntad lo que nos lleva al error. Aquí ya lo tenéis claramente explicitado por Descartes, y donde, claro, lo que nos hace iguales a Dios no es nuestra razón, sino en nuestra voluntad. Esa idea, como digo, no es nueva, por supuesto. A finales de la Edad Media está el personaje el filósofo muy importante, que es Guillermo de Ockham, no lo hemos estudiado, no insistiré en él, donde él hace precisamente que sea la voluntad divina la fuente de la verdad, y no su huella, contra lo que llama el nominalismo, o mejor dicho, la ausencia de nominalismo del pensamiento escolástico, el atribuir una existencia absoluta a meros conceptos. Él dice, bueno, pues estos son meros nombres, son meras convenciones. ¿Y qué quiere que es Dios? Pues no lo podemos saber. Dios es pura voluntad. Es lo que quiere que sea.
y nosotros solo tenemos el reflejo de su voluntad, pues, de un modo muy limitado, como un aspecto de una realidad que tiene infinidad de aspectos. En fin, no me enrollo más con eso, porque, como digo, no lo hemos considerado en el curso. Quedaos con la idea de que la voluntad, para Descartes, es fuente del error y no, en ningún caso, la razón cuando se conduce según las reglas del método. Y se acabó. Hemos terminado así el tema dedicado a Descartes. Buenas tardes y buena suerte.